Avanzamos, Néstor. Bueno, decíamos del aniversario de la bomba de Hiroshima, que se cumplieron ayer nada menos que 80 años. 2025 ya es de por sí un año de cifras o de homenajes redondos, de efemérides redondas, porque en 1945 terminó ese capítulo más nefasto de todo el siglo XX, que fue la Segunda Guerra Mundial. Tuvimos en enero, por ejemplo, de este año, los 80 años de la liberación de Auschwitz por parte del ejército soviético, del ejército rojo, y el fin de todo lo que fue el holocausto para muchas minorías, principalmente para el pueblo judío que vivía en Europa Central. En abril del 45, es decir, se cumplieron 80 años ahora, fue la muerte de Hitler. Y en agosto del 2025 se cumplen entonces 80 años del final oficial, llamémosle, de la Segunda Guerra Mundial, que fue en el Frente Oriental, con las dos bombas en Hiroshima, el 6 de agosto, ayer se cumplieron 50 años, y el 9 de agosto en Nagasaki, tres días después. Así que son años de mucha conmemoración. En el año 2001 tuve la oportunidad de visitar Hiroshima en un viaje de periodistas, invitado por el gobierno de Japón, y pude hablar con alguna gente que fue sobreviviente de ese episodio, ¿no? Que todavía vivía. Calculo que ahora 20 años después ya quizás no estén en este mundo. Estamos compartiendo en nuestro canal de YouTube la nota que publicaste en el diario Clarín. Sí, en Memorias de Hiroshima, año 2001. Y te quiero leer un par de párrafos porque, bueno, me conmovieron mucho, y además hay testimonios de la gente que pude entrevistar, ¿no? Esa nota que estamos viendo empieza diciendo: la foto más famosa de Hiroshima demolida por la bomba atómica la tomó Yoshito Matsushige 3 horas después del peor atentado de la historia. Está fuera de foco, no por impericia, sus lágrimas le impidieron ajustar bien la lente. Pero igual el cuadro es patético. Un grupo humano, fantasmagórico y derritiéndose, ingenuo y perplejo ante lo que había sucedido ese día. Ese día lo pongo entre comillas porque se refieren así los japoneses a ese día, ¿no? Bueno, Hiroshima tiene un memorial de la paz, un museo totalmente conmovedor. En Japón hablan del 6 de agosto del 45 como ese día. Por lo menos los sobrevivientes, siempre que aludían, hablé con 3, siempre hablaban de ese día, ¿no? Y uno de los testimonios que también fue tremendo, me lo dijo un señor ya anciano en ese momento, que se llamaba, o se llama, ojalá se llame todavía, Tsunao Tsuboi, que está en esa foto, y dice: yo creí que también moriría con la explosión, pero caminaba por una plaza sin nada contra qué estrellarme, porque la gente se chocaba contra las cosas después de la conmoción, ¿no? Deambulé como esos muñecos que usted vio en el museo, como un fantasma, con un vidrio. Escribí para dejar constancia: he muerto aquí, y me desmayé. Y después fue rescatado, ¿no? Ese museo es conmovedor. Hay mucha gente que todavía hoy sé que sucede cuando visita el Memorial de la Paz en una ciudad tan conmovedora como Hiroshima, también hermosa, ¿no? Porque tiene unos campos de arroz alrededor del casco urbano, digamos. La visita del museo, que insisto, es tremenda porque se ve por ejemplo, una réplica de la bomba, se ven fotos, se ven imágenes, se ve la hipocresía de los estadounidenses. Por ejemplo, Harry Truman, que era el presidente de esa época, diciendo orgulloso del poder del sol que había logrado Estados Unidos, así se refirió Truman. Y se puede hablar por lo menos hasta ese momento, 2001, insisto, se podía hablar con varios de los sobrevivientes. El director del museo de Hiroshima, que se llama Yasuhiko Yamamoto, o se llamaba hasta hace unos años, también me dijo: Hiroshima era una ciudad militarizada y virgen de guerra. Con ello, más su topografía, Estados Unidos mediría mejor el poder destructivo del uranio 235, que es el material que se usó para la bomba en Hiroshima. Estados Unidos quería sacar rápidamente a Japón de la guerra y anticiparse en el dominio regional a la Unión Soviética, que en la cumbre de Yalta había expresado su deseo de pelear en el Pacífico. O sea, también había todo un componente, ya el ejército nazi había sido derrotado, los fascistas en Italia también, todavía quedaba el frente oriental. Japón, recordemos, había invadido Corea, Vietnam, China, varios países. En China mataron a más de 30 millones de personas, solo en China, para sumar después el sudeste asiático otros millones. ¿Durante la Segunda Guerra? Sí, lo que los chinos llaman la guerra contra el fascismo, no la llaman Segunda Guerra Mundial, guerra de resistencia contra Japón y contra el fascismo mundial. Y Occidente se olvida de eso, de todo lo que fue el frente oriental, que
que logró frenar que Japón avanzara y se sumara al ejército nazi y fascista en Europa, ¿no? Así que el aporte de China y de Vietnam, de Corea, de muchos países también fue muy importante. Occidente lo ningunea eso. Entonces el director del museo trataba de explicar esto. Y en ese viaje recuerdo que también le pregunté a muchos japoneses qué sentían hoy, o 60 años después en ese momento, respecto a Estados Unidos, que nunca pidió perdón por ese episodio. Y algunas cosas, la verdad, fueron sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, uno de los que consulté, que era un profesor del Instituto Japonés de Graduados en Estudios Políticos, con sede en Tokio, se llama Tamotsu Aoki, dijo, es parte de un largo proceso de hibridez de nuestra cultura. Porque le pregunto sobre la occidentalización y la americanización de Japón, o sea, tomar cosas del enemigo, del que destruyó tantas personas. Recordemos que hubo solamente el día de la bomba de Hiroshima 140.000 muertos, solamente después fueron varios cientos de muertos más, de miles de muertos por la radiación, por las dos bombas, por la radiación y hasta por las décadas que siguieron, ¿no? Y dije, ¿por qué, sin embargo, está esta americanización? Pues él dice, es parte de un largo proceso de hibridez de nuestra cultura, hibridez, que incorporó pero reinterpretó a lo largo de los siglos el confucianismo de China, el budismo de la India, el cristianismo en el siglo XVI, aunque después fue reprimido, los caracteres de la escritura china y las tecnologías como la de Estados Unidos en el siglo XX. El pueblo japonés siempre preservó su cultura y espíritu y no podría decirse que sufrió una colonización como hubo en otros países. Pero yo insistí, pero ¿cómo los perdonaron, no? Y entonces dice, bueno, sufrimos la crueldad de nuestro propio ejército, al que hay que responsabilizar. Y pese a que los estadounidenses nunca siquiera pidieron perdón, fueron corteses con Japón, fue su única experiencia de ocupación exitosa, necesaria por la vecindad de China y la ex Unión Soviética. De nuestra parte hubo una ilusión, un encantamiento con los valores de libertad y democracia que trajo Estados Unidos, que desconocíamos, y sin ello no se hubiera superado lo de la bomba, si no hubiesen absorbido esos valores. Los sobrevivientes tenían otra visión, dice que ellos nunca perdonaron, que han ido a Estados Unidos muchas veces, le dan la mano a militares de Estados Unidos, perdonan al pueblo americano, pero no a los militares que tiraron la bomba, y no pueden soportar que nunca oficialmente Estados Unidos haya pedido perdón. Sobre todo lo que no pueden perdonar también es que 3 días después de esta tremenda tragedia o masacre, vino Nagasaki. Es decir, los estadounidenses que, como decía bien Luis, no sé si lo dijimos al aire o fuera de micrófono, ya estaba la guerra casi terminada, hicieron 2 bombas porque querían probar 2 tecnologías. En una probaron el uranio y en Nagasaki probaron el plutonio. A esa crueldad llegó ese episodio, ¿no? De probar 2 tecnologías, experimentar con población civil para terminar de destruir a un pueblo, más allá de toda la culpa que hubiese tenido el imperio militar nipón, que efectivamente era responsable, pero atacaron población civil. Eran 2 ciudades donde había, sí, algunos campamentos, pero murieron centenares de miles de personas por esto que conmemoramos hoy, 80 años después. Se dice también, no sé, Néstor, cuánto hay de cada cosa. Vos decís probar nueva tecnología. Sí, no fue la única razón, pero se probaron 2 tecnologías. Sentar la autoridad, dar una demostración de fuerza para la planificación del mundo que seguía después de la Segunda Guerra Mundial. Igual yo creo que con Hiroshima ya había mostrado, ¿no?, ese poder de fuerza. Pues hasta ahí había una competencia, una carrera por ver quién tenía primero la bomba nuclear, pero ya el poder que demostró en Hiroshima ya era más que suficiente, me parece, ¿no? Lo otro sí se puede considerar que fue un aspecto de prueba de tecnología. Y eso es quizás lo más imperdonable, que los propios sobrevivientes de Japón, más allá que absorbieron la cultura americana en su propia cultura, no perdonan del todo. Brillante, Néstor. 80 años de Hiroshima y Nagasaki en la crónica de Néstor Restivo. Somos Radio.